Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Gracias por estar siempre pendientes de esta transmisión. Les saluda el pastor Abdiel López y recuerde, este tiempo es de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la vía de San Juan, Zacatepeques. Vamos a orar, pedirle al Señor la bendición y dirección para este tiempo, ¿le parece? Señor amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia. Hoy que queremos estudiar tu palabra, pedimos tu bendición, tu respaldo, que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, lleve edificación, bendición a tu pueblo, a tus hijos, y que podamos aprender más de ti, mejor de ti, constantemente de ti. Dirígenos en este ejercicio de aprendizaje, que estamos hablando, Señor, hoy de la eternidad de tu Hijo Jesús, y que podamos ser de bendición y de formación para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Seguimos con el estudio de Hebreos. Hemos transitado varias semanas y meses, quizá, en el capítulo 1. Apenas hoy nos toca hablar de los versos 10, 11 y 12. Capítulo 1 de Hebreos. Queremos comenzar a hablar hoy acerca de la eternidad del Hijo de Dios. Y este capítulo 1, versos 10, 11 y 12, es una cita prácticamente literal del Salmo 102, o de una parte del Salmo 102. Dice en la nueva traducción viviente, dice en el verso 10, también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Esta versión de la nueva traducción viviente nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que realmente se está diciendo en el Salmo 102, citado por el escritor de Hebreos acá. En la versión de la Reina Valera actualizada dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En esta cita del Salmo 102, Cristo es contemplado como el creador y sustentador del universo, y el que comparte con el Padre atributos como la eternidad y la inmutabilidad, que son una evidencia clara de su divinidad. Sin embargo, al citarlos de una manera directa, especialmente cuando usamos versiones como la Reina Valera 60, vamos a tener algunas dificultades para poder interpretarlo. Yo le voy a explicar. Y vamos a tratar de hacer un resumen del Salmo 102, que es de donde procede esta cita. Y lo vamos a dividir en tres partes, ¿verdad? No lo vamos a leer todo el Salmo, pero sí vamos a hacer referencia a ello. Yo le recomiendo a usted leer el Salmo completo. En los primeros 11 versículos del Salmo 102, el salmista derrama su alma delante de Dios. No explica ni el Salmo ni ninguna otra parte de la Biblia cuáles eran las circunstancias exactas. Probablemente alguno de los reyes escribió este Salmo, pero lo que se deduce por lo que dice el Salmo, le voy a leer una partecita del Salmo. Escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de angustia, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Y esa manera de clamar al Señor, y otra, si usted puede leerlo, el Salmo completo, nos hace deducir que Jerusalén está en ruinas, en desolación, quizá después de una invasión enemiga.
Por su lado, el salmista está devastado por causa del sufrimiento y las afrentas de sus enemigos. Siente profundamente la brevedad de la vida, su fragilidad, siente su inestabilidad, como cualquiera de nosotros en tiempos de adversidad. Su angustia se manifiesta en síntomas físicos como nosotros. El dolor de su corazón, la futilidad de la vida le han quitado el apetito y su aspecto se ha vuelto demacrado. Se siente solo y abandonado, así lo describe el verso 6 y 7 del Salmo 102. Su sufrimiento lo obsesiona, no puede pensar en otra cosa. El panorama se ve negro y desesperanzado. Sin embargo, aún en medio de tanta angustia, el salmista tiene presente a Dios al menos en dos sentidos importantes. El primero, en primer lugar, pide ayuda. En los primeros 3 versículos contiene una oración intensa, como yo le leí al principio. 5 veces el salmista clama pidiendo la comprensión, la intervención del Señor. El salmista es creyente y como todo creyente vive sufrimientos en la comunión de Dios. Es decir, estando en comunión con Dios, aún así enfrenta sufrimientos. Él entiende que tiene a quien pedirle ayuda. La segunda cosa que nos enseña esta parte del Salmo es que el salmista entiende que lo que ha acontecido viene de Dios en última instancia. Él reconoce la soberanía de Dios. Dice el verso 10, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Es como una acción directa de Dios. El salmista quizá no sepa el por qué Dios está enojado, o al menos no lo dice, pero tiene confianza plena en la soberanía de Dios. Sabe que no pasa nada sino que Dios, sin que Dios lo sepa o lo permita. Es el entender del salmista. Y sin que se cumplan los propósitos divinos, o sea, aún en la circunstancia más difícil, el salmista nos va a enseñar que Dios está en control y que tiene cada cosa, buena o mala, que pasa en nuestra vida, tiene propósitos divinos. Las afrentas de los enemigos pueden ser terribles, pero aún más preocupantes, la ira de Dios. O sea, sí, los enemigos son malos, sí está bien, pero el mayor temor de David, o del salmista en este caso, no David, es que Dios se enoje, la ira de Dios. Y eso es importante porque a veces nosotros no somos conscientes de que nuestra recurrencia en malas actitudes y en malas acciones puede provocar la ira de Dios, y las consecuencias que vamos a vivir van a ser más terribles y más difíciles. En la segunda parte del Salmo, versos 12 al 22, el salmista del Salmo 102 recuerda lo que él sabe acerca del carácter y las promesas de Dios. El contraste con la primera sección no puede ser mayor. Sus lamentaciones se convierten en esperanza. Dice ahí más adelante, por ejemplo, te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. Entonces las naciones temblarán ante el Señor, dice el verso 15. Los reyes de la tierra temblarán ante su gloria. Había una esperanza del salmista en esta manera de entender. Su introspección se desvanece ante la perspectiva de futuro. No un futuro para él, sino un futuro para la ciudad de Jerusalén. También el salmista recuerda que Dios ha prometido edificar Sión. La ciudad ahora puede estar en ruinas, pero al final Dios mirará su desgracia. El Señor la levantará y la llenará de gloria, y todo esto lo hará en contestación, en respuesta a las oraciones de los desválidos, entre los cuales se encuentra el mismo salmista. Vale la pena entonces orar. Hay esperanza en la oración. No importa la adversidad, la oración siempre va a ser un refugio, como lo ha sido en la Biblia. Y la certeza que el salmista tenía es que Jerusalén será vindicada. Y eso pasará en la vida de todo fiel servidor y seguidor de Jesús. En medio de la adversidad y de la injusticia, al final el Señor siempre vindica. Pero ¿qué del salmista en persona? Qué consuelo es saber que la ciudad será edificada si él no estará para verlo.
¿Qué remedio hay en esto para sus males y sufrimientos? La segunda sección ofrece consuelo para la generación venidera y un motivo de alabanza para el pueblo de Dios que está por nacer. Pero ¿qué consuelo tiene en el presente? Y eso nos lleva a la tercera sección del Salmo, versos 23 al 28. Y aquí vamos a tratar de encontrar una respuesta, ¿verdad? Citando el Salmo, se lo leo una parte acá. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Eso es lo que dice el Salmo. Esta lectura que acabo de hacerle, ofrece cierta garantía en cuanto a los descendientes de sus siervos, pero no parece tener solución alguna a las necesidades del propio salmista. Los enemigos siguen humillándole, sus aflicciones siguen rodeando y le hace sentir dolor en sus propias entrañas, y la ciudad sigue estando en ruinas. Entonces, le doy un breve resumen del Salmo. Si bien podemos admirar su profunda humanidad y reconocer que plasma las dudas y angustias del salmista, no es muy satisfactorio en el momento para resolverlas. El salmista ve el origen de sus males en el enojo de Dios, pero nunca descubre la causa de su ira. Más aún, ¿qué consuelo hay en saber que si la vida del hombre, además de dolorosa, es breve, la de Dios es eterna? ¿No es esto agravar el problema? Casi es una crueldad. Si esta fuera la única lectura posible del Salmo, acabaríamos pensando, ¿qué clase de Dios tenemos? Que debilita a su siervo y acorta sus días, y luego el único consuelo que le ofrece es el de recordarle su propia inmortalidad. ¿Qué suerte habría para los hombres? Aun si los hijos de sus generaciones futuras viven en relativa paz, ¿para qué sirve? A la larga desaparecerán con el resto de la creación. Aparentemente el Salmo no tiene ninguna respuesta. El autor de Hebreos contesta de manera diferente y hace una afirmación. Nos dice que debemos ver que el Salmo está hablando de Jesucristo. Es decir, el salmista, seguramente sin saberlo, pronunció palabras que en el tiempo iban a adquirir un valor profético y tendrían su cumplimiento en Cristo. Lo que la mayoría de académicos piensan es que como que esto lo estuviera diciendo Jesucristo, pero en realidad al final esto se está diciendo de Jesucristo. La frase del autor no es el Hijo dice, sino del Hijo dice. Y también aquí en la versión de la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. También le dice al Hijo. O sea, se está haciendo referencia al Hijo. No se está diciendo de el Hijo, sino le están hablando al Hijo. Y eso es una diferencia increíble. Eso no representa lo que Dios, lo que el Hijo dice acerca del Padre, sino lo que el Antiguo Testamento, el Salmo 102, dice acerca del Hijo de una manera profética cuando fue escrito. Mejor dicho, lo que Dios mismo dice acerca del Hijo, si volvemos al comienzo de las citas, vemos que el sujeto en cada caso no es ni siquiera la Biblia, sino Dios mismo. Las citas dicen lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, según el autor de Hebreos, el texto del Salmo 102 debe ser leído no como si el salmista se dirigiese a Dios, sino como si el Padre estuviera hablándole al Hijo, como si Dios estuviera hablando con Jesucristo.
Por eso, cuando el salmista expresa su angustia en situaciones de persecución o dolor, sus palabras anticipan la del sufrimiento del Salvador, por lo cual el Nuevo Testamento frecuentemente los aplica a Jesús. Un solo ejemplo de esto es cuando Mateo describe la pasión del Señor en el capítulo 26 y 27 de su Evangelio. Nos dice que varias cosas ocurrieron en su cumplimiento de los Salmos 41, 69 y especialmente el 22, sin contar otros lugares del Antiguo Testamento. Con esto en mente, si volvemos a la primera sección del Salmo 102, descubrimos que la angustia del salmista es un perfecto reflejo de la de Jesús. Como la misma epístola a los Hebreos nos dirá, Jesús, al igual que el salmista, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podrían librar de la muerte. Jesús fue afrentado por sus enemigos. Hubo una conjura contra él que terminó en el Calvario. Y si nos preguntamos, ¿por qué fue perseguido y muerto? Correctamente contestamos que fue a causa del enojo y la ira de Dios. En este caso sabemos cuál era la razón de la ira de Dios. No fue para nada en Jesús mismo, sino a causa de nuestro pecado, el suyo y el mío y el de toda la humanidad, que Él llevaba sobre sí. Era eso que tenía molesto a Dios. Nosotros lo tuvimos por azotado, dice Isaías, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías 53, 4 y 5. Por lo tanto, qué acertadamente suenan en los labios de Jesús los lamentos de nuestro salmo. Dice así: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y se me ha secado como la hierba. Es Jesús hablando, es Jesús expresando lo que le tocó o lo que lo llevó a la cruz en su momento. Es triste que nosotros como seres humanos menospreciamos tanto el sacrificio de Cristo. No valoramos lo que Él hizo en la cruz. ¿Y cómo no lo hacemos? Cuando no valora el sacrificio de Jesús en la cruz es cuando antepone cualquier otra cosa. Él nos salvó de la condenación eterna. Él quiso cargar de su propia voluntad con los pecados nuestros para que usted y yo tengamos oportunidad de salvación y de vida eterna, no de condenación eterna, porque la eternidad nos espera a justos y a condenados. La diferencia es en dónde vamos a pasar esta eternidad. Usted y yo, que conocemos a Jesucristo, debemos agradecer este sacrificio, esta manera en que Él quiso llevar. Y le recuerdo y lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Se lo recuerdo en esta versión. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Es lo que pensamos. Y luego va a decir el salmista, va a decir: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y el verso 6 añade: todos nosotros hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Ese es el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y sabe por qué pudo hacerlo Él? Porque Él es un Rey eterno, es un Dios eterno. Y en su eternidad
quiso hacerse hombre, quiso limitarse sus poderes para poder venir a la cruz, morir por nosotros, entregar su vida, y que así usted y yo tengamos lo que nadie, ninguna sola religión en el mundo puede ofrecer, y es la esperanza de una eternidad de paz con Jesucristo. Y por eso nosotros siempre hablamos y de paz. Y por eso el apóstol Pablo habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos da Jesucristo. Esta noche yo le invito a que usted reflexione en su relación con Dios, en cómo valora usted el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Le invito a que me acompañe en esta oración agradeciéndole a Dios por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y si está lejos del Señor, vuelva a Él. Entregue su vida a Él si no lo ha reconocido. Y acérquese a Él, que es la única esperanza que le da salvación eterna. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, por decidir ser molido, aplastado por nuestros pecados. Gracias porque no lo merecemos. Danos la sabiduría para poder entender que tú nos amas tanto y que nosotros necesitamos tanto de ti, para que no nos distanciemos, no nos alejemos, para que vivamos en tu gracia, en tu amor, bajo tu cuidado, para que vivamos en todo lo necesario delante de tu presencia. Gracias porque eres un Dios maravilloso, amoroso, poderoso, misericordioso. Bendícenos, Señor. Aquel que está distante de ti, tráelo. Y aquel que está decidido a seguirte, Señor, toma su necesidad, su petición. Guíalo, Señor, hacia un lugar donde tenga crecimiento, tenga formación de la vida cristiana. Gracias por tu amor y cuidado con nosotros. Bendice este tiempo de reflexión y oración. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados en esta transmisión. Recuerde, somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio, desde acá de la villa de San Juan Zacatepeques, Guatemala. Bendiciones para todos.